No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarnos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero, es verdadero. Una carta, Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan, escribió estas 3 cartas, y en particular esta última carta está dirigida a una persona, no a una iglesia, está dirigida a Gayo. ¿Quién era Gayo según lo que dice el tercer versículo, primer y segundo versículo? Que Gayo era un cristiano, un conocedor de la verdad, y esta verdad la había conocido probablemente a través de Juan, porque dice que es su hijo y que no hay más gozo que los hijos anden en la verdad. Además, por lo que dice acá, Gayo también era líder de una de las iglesias a las cuales Juan supervisaba. ¿Ya? A las cuales Juan supervisaba. Y Gayo fue justamente una de las personas que era hospedador. La iglesia a la cual Gayo asistía era una de las iglesias de Asia Menor. Una de las iglesias de Asia Menor. Y bueno, Juan justamente dentro de sus cartas y dentro de su evangelio, lo que él quería conseguir era animar a cada uno de los cristianos, a cada uno de los creyentes, a permanecer firmes en la verdad. Y yo justamente he titulado este tema con este título que dice: si estás en la verdad, quédate ahí. Cuando hablamos de la verdad, sabemos que la humanidad anda en búsqueda de la verdad. Y miren, quiero apoyarme aquí de mi celular, que es más rápido para encontrar distintas versiones. Como yo les decía, el hombre, las personas andan en busca de la verdad. Y miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 13. 2 de Corintios capítulo 13, verso 12. En la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Espérenme, Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, 12. Dice: ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. ¿Qué dice la palabra aquí? Que nuestro conocimiento solamente es parcial,
que nuestro conocimiento como seres humanos no es total, solamente conocemos en parte, pero llegará un momento en que lo conoceremos todo cuando estemos delante de Dios cara a cara. No sé si ustedes han escuchado la historia del Principito. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el Principito, ¿cierto? Este libro, a mí me tocó leerlo en la enseñanza media, de verdad no lo entendí mucho, no sé si a ustedes les tocó también leerlo dentro de esas lecturas que daban. Es un libro escrito por Saint-Exupéry, un francés, y que este Principito representa la búsqueda de la verdad de la vida. Dice la historia que el Principito deja su planeta y empieza a recorrer otros lugares y se encuentra también con otras personas, ¿ya? Y diversas interpretaciones con respecto a la amistad, pero también con respecto a la vida. Y ahí quiero yo colocar, a ver si está la imagen, voy a ver si la tecnología no me falla, alguien que está ahí en transmisión, que pueda compartir la imagen. Bueno, hay algo, sí, ahí viene ya. Hay un libro también que se llama La ontología del lenguaje. Ahí está, ¿cierto? Ya. La ontología del lenguaje, escrito por Rafael Echeverría, habla del principio del lenguaje y tiene que ver con la verdad, por eso se lo estoy compartiendo. Dice que no sabemos cómo las cosas son, lo que mismo decía Corintios, ¿cierto? Que solamente conocemos de forma parcial. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos y cómo las interpretamos. Vivimos en un mundo de interpretaciones. Percibimos, dice, desde una perspectiva determinada en un espacio y un momento específico y dentro de determinados condicionamientos, por lo que nuestra interpretación es limitada con respecto a la verdad. Y quiero hacer un ejercicio con ustedes. Hay algunos que lo conocen, pero guardan silencio. Y hay algunos que también, que han leído el libro, probablemente entiendan a lo que me refiero. Ahí, ¿qué ven ustedes? Alguien que no sepa, que me diga qué es lo que ve. Un sombrero. ¿Quién ve otra cosa? Un caracol, ¿ya? Uno más. ¿Quién ve otra cosa? ¿Ah? No escucho bien. ¿Ah? La montaña. Ya, quedémonos con esos tres. Un sombrero, un caracol y una montaña. Bueno, justamente esta figura que les comparto está en el Principito. Y el Principito se lo muestra a una persona adulta y le dice que acaso no le da miedo su dibujo. ¿Se cree entendible eso si lo estamos interpretando como un sombrero, como un caracol, como una montaña? Pero aquí yo quiero mostrarles que solamente conocemos parcialmente, porque nosotros observamos y solo interpretamos. Pero conocemos la verdad solo parcialmente. Siempre hay otra parte que complementa la verdad. Miren lo que había detrás de ese dibujo y por qué el Principito pregunta por qué debía darle miedo lo que veían. Era una boa que se había tragado un elefante. Esa era la verdad, esa era la realidad. Pero con este ejercicio yo quiero demostrarles que no conocemos la verdad de acuerdo al hombre, pero sí hay una verdad absoluta. Y esa es la verdad de Dios. Y esa es Dios. No lo que nosotros percibimos y no lo que nosotros interpretamos, ni aún los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Entonces, ¿dónde está la verdad? Esa es la primera pregunta que queremos responder. Queremos responder en este tema 3 preguntas. ¿Dónde está la verdad? ¿Por qué es importante estar en la verdad?
y además cómo evidencio que estoy en la verdad. Primero, ¿dónde está la verdad? Saben que Juan, como yo les decía, escribió el Evangelio de Juan, pero también las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Y en estas 3 cartas y desde el Evangelio de Juan, él viene justamente desarrollando dentro de sus temas el concepto de verdad y animándoles, como yo ya les decía, a permanecer firmes en la verdad de Dios, no en la verdad humana, en esa verdad que solo es interpretable, ¿cierto? Y no es absoluta. Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 21, dice, no les escribo porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque saben que ninguna mentira viene de la verdad. Y yo en esta tarde también quiero decir esas mismas palabras. Yo les digo, no les hablo como personas que desconocen la verdad, sino le hablo como personas que sí conocen la verdad. Porque cada uno de ustedes ha conocido al Señor. Por tanto, no les hablo de algo desconocido. Por el contrario, debe ser algo conocido por nosotros. La verdad era un concepto del pueblo hebreo. Ahí comienza la verdad. Si usted va a su Biblia en el Antiguo Testamento, ahí comienza el concepto de verdad a través del pueblo hebreo. Y esta verdad estaba relacionada con rectitud, estaba relacionado con integridad, con justicia, con fidelidad, con honestidad, con misericordia. Y estas características no describían a una persona. Estas características describían a Dios. Esa era la verdad. Dios era la verdad. En el hebreo, la palabra que utilizan para verdad es emet, E-M-E-T, emet. ¿Y qué significa? La raíz de esta palabra está involucrado con lo que es la fe y me llamaba mucho la atención porque también con el amén. Uno puede entender que la fe, ¿cierto? Porque sin fe no podemos creer que Dios existe. Pero esta palabra tan coloquial que a veces la tomamos como algo coloquial y decir amén, créanme que tiene mucha solidez. Y miren, yo quiero contarles ahora, porque estas 3 palabras que se están relacionadas con el verbo emet significan fiel, significan confiable, significa seguro, digno de confianza. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo algo sólido, algo real, algo absoluto. Esta raíz dice que alude a la solidez de algo sobre lo que uno puede apoyarse. Delante cantábamos una alabanza que decía que si yo me caigo, ¿cierto? Si yo me derrumbo, Dios me sostiene. Esa es la verdad, esa es la seguridad, esa es Dios. Dios no me va a dejar derrumbado, Dios me va a levantar, Dios va a permitir que yo me ponga en pie nuevamente. Él me va a ayudar en todo. El Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es la verdad. Todo lo que está aquí escrito es la verdad, porque es palabra de Dios. Pero dice que esta palabra se hizo hombre. Esta palabra que está desde el principio, que es Jesucristo, Él vino, ¿cierto?, a este mundo a cumplir la verdad, a manifestar la verdad, ya no desde a lo mejor desde un concepto que el mundo hebreo podía tener, sino que de una realidad. Aunque el pueblo hebreo no era un concepto, ellos habían visto, ¿cierto?, lo que el Señor era capaz de hacer y qué tan fiel Él era. Pero ahora Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, dice, Juan capítulo 16, dice, yo soy la verdad, ¿cierto? Dice, yo soy el camino, la verdad
y la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Jesús es el verdadero. Él es el recto, Él es el justo, Él es el fiel, Él es el misericordioso, Él es el compasivo. Pero no como un concepto para nosotros, sino como una realidad. Y quiero primero comenzar diciéndote lo siguiente. ¿Has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Has tenido un encuentro con Jesucristo? ¿Puedes decir que sí? ¿Puedes responder amén como algo sólido y seguro? Amén. Porque bueno, solo si tienes una relación con Jesucristo, estás en la verdad. Si no tienes una relación con Jesucristo, no has conocido la verdad y no la vives, no la experimenta. Hoy día hablamos y escuchamos distintas verdades. ¿Dónde escuchamos distintas verdades? Saben que hay muchos mensajes que nos bombardean y que muchas veces no nos damos ni cuenta. Nos bombardea la televisión con muchos mensajes que nos hacen creer que son una verdad. Nos bombardean las redes sociales, también con muchos mensajes que nos dicen que son la verdad. Nos bombardean las películas, también con un mensaje atrás. Percíbala, véala, analícenla. Las canciones populares, no todas, pero también nos entregan un mensaje que se van acumulando en nuestra cabeza y en nuestro corazón y que muchas veces los vamos viviendo como algo verdadero, como algo real. Miren, a través del tema quiero ir mostrando algunas de esas mentiras. ¿Ya? La segunda pregunta que queremos respondernos es ¿por qué es importante estar o andar en la verdad? Ya sabemos qué es la verdad y dónde está. No está en el pensamiento humano. La verdad es Dios, la verdad es Cristo. Ellos no cambian, ellos son la verdad, ellos son la justicia, ellos son la misericordia y ellos lo han evidenciado. Pero ahora, ¿por qué es importante permanecer en la verdad? Qué importante hacernos esa pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros permanezcamos aquí, en la verdad? No solo en el conocimiento de que hay un Dios, ¿cierto? Sino relacionándonos con ese Dios y viviendo su palabra. Viviendo sus consejos, viviendo sus enseñanzas, escuchándolo solo a Él y no escuchando lo que dicen las redes sociales, lo que dice la televisión, lo que dicen las canciones, lo que me dicen las películas, mis amigos, etcétera, etcétera. Solo escuchando la verdad, solo escuchando su voz. Volvemos a otra carta de Juan, al Evangelio de Juan. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice que es importante estar en la verdad porque la verdad los hará libres. Es importante estar Dice, yo me hacía esa pregunta, ¿qué significa ser libre? ¿De qué me hace libre el Señor? Lo primero que podríamos responder, ¿de qué nos hace libre? Del pecado, ¿cierto? Sería la primera respuesta que viene a nuestra mente. Pero ¿saben de qué nos hace libre al Señor? Son las mentiras del pecado. Nos hace libre de esas mentiras del pecado, del engaño. Miren, aquí hay un ejemplo que desde el inicio de la Biblia nos habla en Génesis capítulo 3, verso 1, que es el encuentro de Eva con la serpiente. Miren, yo la tengo aquí, lo voy a parafrasear. Dice, así que Dios, le dice la serpiente a Eva,
Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Sí podemos, dice Eva, sí podemos comer de los árboles del jardín. Dios nos dijo que solo del árbol que estaba en el medio del jardín no podíamos comer, que ni siquiera lo tocáramos, porque si no, moriríamos. Y la serpiente, ¿qué le responde? Le dice, no morirán. Eso es una mentira. Abrirán los ojos y serán iguales a Dios. Un verso muy conocido. 3 mentiras que nosotros podemos identificar en este versículo y que hoy son una realidad en nuestras vidas. La primera mentira es que dice que Dios nos prohíbe todo. ¿Qué dice el versículo? Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, le dice la serpiente, engañándonos, diciendo que Dios nos prohíbe todo. Y esa era una mentira que nosotros escuchamos decir, la primera mentira que escuchamos decir del mensaje, porque hay muchas, ¿ya? ¿Qué dicen de los evangélicos? Que los evangélicos no hacen nada, ¿cierto? No toman, no mienten, no usan vestidos, no se maquillan, no. Y esa es una mentira. Dice aquí la serpiente quería decirle a Eva, Dios les prohíbe todo, pero sin embargo Dios no nos prohíbe. Dice, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. La segunda mentira dice, no morirás. Que si nosotros vivimos en la mentira del pecado, no moriremos. Que nosotros podemos hacerlo todo y seguiremos vivos. Claro, vivos físicamente hasta cierto tiempo, pero nuestra muerte no solamente es física, sino que espiritual y eterna. La tercera mentira dice que seremos iguales a Dios. Y el hombre hoy cree ser igual a Dios. Cree tener la verdad. Y solo ya sabemos que conoce en parte. Ellos creen ser iguales a Dios y niegan a Dios. Que Dios no existe. Como decía Nietzsche, Dios está muerto. No existe. Esa es una mentira también, que la serpiente ha alojado en la vida de muchas personas. Hay mentiras que realmente hoy creemos y las vivimos como una verdad. Miren, continuemos los versículos que siguen ahí en Juan 8, que donde yo les decía que la verdad los hará, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Juan 8, 31 era lo que estábamos leyendo. Ahora les voy a invitar a leer los versículos 44. Dice, ustedes son de su padre el diablo. Ustedes pueden seguir viendo porque lo que ahí la gente le estaba respondiendo a Jesús, le estaban diciendo que ellos no eran esclavos de nadie, porque él decía que los hacía libres si ellos no eran esclavos de nadie. En el 44 dice, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo porque es un mentiroso y es el padre de la mentira. Yo les digo la verdad, pero ustedes no la creen, porque no sé a quién estamos escuchando. Si al padre de las mentiras o a Dios, que es la verdad. Que ninguna mentira se aloje en nuestras vidas, como lo que ya yo les mencionaba, que Dios nos prohibía todo. Eso te aleja de Dios. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. No,
No se trata de eso, se trata de primero conocer a Dios y de tener una relación con Cristo, y ahí recién estaremos en la verdad, y la verdad la podremos conocer y practicar. ¿Por qué es importante estar en la verdad? Ya dijimos que la verdad nos hace libre. ¿De qué? De las mentiras, del engaño. ¿Por qué es importante andar en la verdad? Como punto 2, porque Dios está con quienes permanecen en la verdad. ¿Quién quiere que Dios esté con uno? ¿Quién quiere tener al Señor en sus vidas? ¿Quién quiere que Él sea su mejor aliado, su compañero de vida? Todos los que hemos conocido la verdad queremos que Dios siga con nosotros, que Él no se aparte de nosotros. Le necesitamos. Cada día le necesitamos. Pero dice su palabra que Dios está con quienes permanecen en la verdad, con quienes lo escuchan a Él y no al Dios con minúscula de las mentiras. La verdad es un encuentro con la fidelidad de Dios. Esa es la primera verdad. La verdad es un encuentro con la fidelidad de Dios. Eso es algo absoluto. Nosotros podríamos decir amén, ¿cierto? Porque es algo sólido y algo seguro. La verdad es el encuentro con la fidelidad de Dios. Dios es fiel y permanece fiel. Juan, mire, voy a leer todas las citas bíblicas en Juan, que venía desarrollando este tema. Juan 14, 17 dice, vive con ustedes y estará con ustedes. Amén. Amén. Es algo sólido, firme, como yo les decía, de este verbo emed, que habla de la verdad y de la fe. Entonces voy a volver a repetir para escucharlos. Juan 14, 17. Vive con ustedes y está con ustedes. Amén. Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27, dice que nadie los engañe. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y el que vive dentro, y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Amén. Amén, ¿cierto? Dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y Él será quien nos ayude. La carta segunda de Juan capítulo 1, verso 2 dice, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Amén. Amén, es una verdad, es algo absoluto. Dios está con nosotros. Nosotros queremos que Dios esté con nosotros porque necesitamos su ayuda. Pero si creemos en la verdad, dice que todo lo demás vendrá por añadidura, porque encontrarnos con la verdad es encontrarnos con la fidelidad de Dios. Tercera pregunta, dice, ¿cómo se evidencia que estoy en la verdad? Respondimos, ¿dónde está la verdad o qué es la verdad? Porque es importante andar en la verdad, porque nos hace libre, y porque Dios está con quienes permanecen a la verdad. Pero la tercera pregunta, para que ustedes se la respondan ahí, ¿cómo se evidencia que estoy en la verdad? ¿Respondió? ¿Cómo se evidencia que cómo se evidencia que estoy en la verdad? Y no solamente le pregunto a ustedes, sino que también quienes están ahí a través de las pantallas y a través de las redes sociales y a través de quienes se encontrarán los próximos días con el culto aquí de la iglesia de la Florida. ¿Cómo se evidencia que estoy en la verdad? Con nuestras acciones. Con eso se evidencia que yo estoy en la verdad. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Y ese compromiso que tenemos con la verdad, esa respuesta a Dios y al amor de Dios, es justamente demostrar que estamos en la verdad con nuestras acciones. ¿Qué dice Juan? Donde estamos ahí, la tercera carta de Juan, verso 3 y 6, dice, 3 y 6, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y el 6 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor.
y harás bien, bueno, hasta ahí nomás, y los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Gayo, con sus acciones, demostraba que era un hijo de Dios. Es un compromiso que nosotros debemos tener. Es nuestra responsabilidad con la verdad, de dar a conocer de que somos hijos de Dios. Nuestra vida cristiana no es una vida en privado. Nuestra vida cristiana es una vida pública. Tiene que ser una vida pública, porque otros tienen que saber de que yo soy hijo de Dios. Mi testimonio tiene que ser algo visible. Por tanto, otras personas, lo que piensen otras personas tiene valor. Y ahí va otra mentira, donde dice que no te importe lo que los demás digan. Esa es una mentira. Para nosotros es una mentira, porque la palabra dice que debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por tanto, nosotros no vivimos nuestra fe privadamente, sino que tenemos que vivir nuestra fe públicamente. Y ese es nuestro compromiso, para que otros sepan, ¿cierto?, que soy hijo de Dios. Y no solamente por eso, no solamente por eso. Miren, quiero leer Primera de Juan, pero la voy a leer en la traducción lenguaje actual. No quiero saltarme los versículos, a veces uno va tan acelerado y se va olvidando todas las citas que fue anotando. Primera de Juan 1:6, en la versión traducción lenguaje actual, dice: si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos en pecado o vivimos pecando, entonces resultamos ser mentirosos que no obedecemos a Dios. Ahí enviamos un mensaje, un discurso doble. Por una parte decimos que somos hijos de Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Nuestras acciones, ¿cierto?, nos, ¿cómo se dice?, nos dejan a la vista de todo, nos delatan, esa es la palabra. Nuestras acciones nos delatan. Ahora volvemos a esa mentira, que no te importe lo que los demás digan. ¿Saben que es tan importante que justamente los demás digan lo bueno? No sé si vamos a hablar de lo bueno, ¿cierto? También es una palabra que podríamos decir, pero depende, ¿cierto? Depende cómo se mire. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque tu vida debe ser ejemplo para que otros deseen imitar. Voy a volver a repasar. Primero, nuestra fe no es para vivirlo en privado. Nuestra fe debe ser una fe pública. Porque mi ejemplo debe, ¿cierto?, querer ser tan atrayente que debe ser ejemplo de otros, ¿ya? Sí importa, porque tu vida debe ser ejemplo de otros que deseen imitarla. Nosotros debemos desear, ocasionar en otro el deseo de que otros quieran ser como nosotros. Si nosotros no somos ejemplo de cómo se vive la fe, de cómo se vive la vida para un cristiano, ¿cómo sabrán otros vivir la fe si no tienen un modelo que seguir? Sin alguien que les enseñe a conocer la fe, a relacionarse con la fe, con la verdad, a vivir la verdad, también tiene que ver con la fe, a relacionarse con la verdad, ¿cierto? Si no tienen un modelo, ¿qué decimos siempre nosotros? ¿A quién debemos mirar? A Jesús. Pero es porque no quieren que nos vean a nosotros, porque probablemente no estamos siendo ejemplos para que otros puedan imitar. Y nos saltamos ese paso y decimos, no, solo mira a Cristo, no mires a los hombres. No, la palabra dice que sí debemos mirar a los demás porque debemos ser ejemplo. ¿Qué decía de Gayo? En el 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vieron los hermanos y dieron testimonio de que tú andabas en la verdad.
era algo público, era algo visible. Y vamos a ver que Juan también nos anima a que es algo que debemos imitar. Saben que hoy las nuevas generaciones no tienen un referente a quién seguir. Las nuevas generaciones están un poco confundidas, no tienen claridad. Miren al que más les parezca correcto o el que respalda su propia verdad. Pero ellos están confundidos, no saben primero cómo relacionarse con Dios, no saben cómo construir relaciones sanas, no saben cómo la verdad. Y es por eso que Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. En el tiempo en que estaban los apóstoles, estaba dentro del lenguaje, vamos a decir, el poder ser imitadores. La gente quería imitar a sus maestros, querían imitar, ¿cierto?, a los filósofos, aquellos a los cuales ellos seguían. Estaba eso, pero su mirada estaba equivocada, su modelo estaba equivocado, porque la verdad de la cual ellos compartían era solo parcial, temporal y no absoluta. Y por eso nosotros vemos aquí que Juan pone varios ejemplos. Primero pone a Gallo como ejemplo, pero también habla de otro hombre que se llamaba Diótrefes. Y en el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Estaba dentro del discurso de ese tiempo el imitar a otros, pero debíamos imitar lo bueno y no lo malo. Y hoy en día vemos nuestra sociedad imitando a cualquiera y vemos cómo nuestra sociedad está porque no hay un modelo. Decimos, miren a Cristo, pero no me mires a mí. Porque es cierto, yo soy imperfecto, me equivoco, no procuro hacer mi vida cristiana pública, sino que quiero vivirla en secreto, ¿cierto? Para que nadie me mire, para que nadie me enjuicie, pero al contrario, hay un compromiso con Dios, una respuesta a Dios de vivir, ¿cierto?, la verdad, de vivir mi fe visiblemente. Y miren lo que dice Pablo, voy a tocar solo 2 versículos, Primera de Corintios, capítulo 4, 16. Dice, por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. ¿Quién puede decir eso? Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Y después en el verso 4 dice, 11.1 de la misma carta, 11.1 dice, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y por eso también nos encontramos con Hebreos, con esta lista de héroes de la fe. No están ahí por una casualidad, no están ahí para resaltarlos a ellos, sino como ejemplos a seguir con respecto a nuestra fe. No sé si ustedes han escuchado una canción que dice, Padre, ayúdame a ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y esa debería ser nuestra oración. Señor, ayúdanos a ser como tú, porque hay otros que debiesen querer ser como yo. Esa, como yo les decía, es otra de las mentiras. No, solo miren a Cristo. No,
también deben mirarnos a nosotros. Mi papá decía que él vivía su fe a su manera. ¿Será una verdad o una mentira? ¿Habrá una manera correcta de vivir la fe? ¿Cierto? Pero sin embargo mi papá era el ejemplo y lo que me enseñaba, el mensaje que me decía, de que la fe se vive a la manera de cada uno, pero no es así. Les recuerdo, ¿cierto?, que la pregunta es ¿cómo se evidencia que estoy en la verdad? Entonces, con nuestras acciones, con este compromiso que tenemos a la verdad, como respuesta a su amor. Y la segunda, y con esto ya estoy terminando, ¿cómo, cierto?, evidenciamos que estoy en la verdad? Cooperando con la verdad. Cooperando con la verdad. Tenemos un compromiso con la verdad. ¿Qué era lo que hacía Gallo? ¿Qué era lo que reconocía Juan en él? Primero, su testimonio de que él andaba en la verdad, vivía la verdad. Pero otra cosa que él reconocía, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a la hermandad, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor. ¿Qué hacía Gallo? Él abría su hogar y hospedaba. La hospitalidad era algo muy importante en el primer siglo, era el único medio para que otros conocieran del Señor y para que se abrieran nuevas congregaciones. La hospitalidad era ejemplo de una fe viva. Ellos no solamente abrían sus casas, ellos ofrecían un techo, comida, agua, higiene, lavaban sus pies, ¿cierto? Medicina, dinero, todo lo disponían para que otros conocieran a Cristo. Y ese es nuestro compromiso, cooperar con la verdad, no solo con nuestra vida, siendo un buen testimonio para que otros puedan imitar, sino también con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros somos, para que otros conozcan del Señor. Porque no solo se trata de cosas materiales, a través de la hospitalidad también ofrecían apoyo. ¿Cuántas veces necesitamos un hombro donde poder apoyarnos? Alguien que nos pueda escuchar, alguien que nos enseñe cómo vivir la fe, cómo debo relacionarme con el Señor y cómo debo relacionarme con otros. Eso es muy importante. Como también ellos ofrecían solidaridad. Ellos eran solidarios con el viajero que iba de paso. Y bueno, todos nosotros estamos en este viaje. Todos nosotros estamos de paso. Todos necesitamos de alguien y alguien necesita de nosotros. Y en este viaje nos lleva a una verdad, a esa verdad donde la conoceremos completamente. Pero yo debo colaborar con esta verdad, debo colaborar con ello. Debo también en este tiempo de acompañar y de colaborar con la verdad, tener un espacio de comunicación y tener esta coinonía los unos a los otros. ¿A cuánto acompaña usted en este viaje? ¿Y cuántos lo acompañan a usted? ¿Cuánto usted invierte para que otros conozcan del Señor? ¿Cuánto es el compromiso que usted tiene día tras día para que otros conozcan la verdad y se encuentren con Cristo y esta verdad los haga libres? Esa es la respuesta a la tercera pregunta, con nuestras acciones y con nuestra cooperación. Y concluyo. Empezaba este tema diciendo, no te hablo como alguien que no conoce la verdad, sino como alguien que la conoce. No te hablo a ti, hermano, y tú que estás escuchando este mensaje a través de las redes, como alguien que desconoce la verdad, sino que alguien que la conoce. Pero no solo conoce el concepto de Dios como verdad, sino que la vive, que la palabra, las enseñanzas de Jesús, la obediencia de Jesús son una realidad en su vida.
Te hablo a ti como conocedor de la verdad, diciendo que no solo se trata de ti, sino que también se trata de otros, que tu tarea está incompleta si tú estás pensando solo en ti y no estás pensando en el otro. Porque vuelvo a repetir, no solo se trata de nosotros, sino que se trata de otros. Yo soy responsable de mi vida espiritual, pero también soy responsable de la vida espiritual de otros. Yo soy responsable de permanecer firme en los caminos del Señor, pero yo también soy responsable de acompañar a otros en el camino. Hermanos, como padres, ¿estamos siendo ese ejemplo a imitar? ¿Estamos acompañando a nuestros hijos por la verdad? Nuestra vida cristiana evidencia, porque saben que la vida cristiana es algo visible, como yo les decía, y es algo medible. Es algo que nosotros podemos medir. La palabra del Señor dice que por los frutos los conocerán. Y a estas nuevas generaciones, como yo les decía, no solo a los jóvenes, sino que a las familias que recién incorporan a alguien en su familia como un cristiano, no solo debemos predicarles con la palabra, no es suficiente, sino que también debemos predicarles con nuestros hechos. Ese primer mensaje que digo verbalmente debe ser reforzado con mis acciones, con mis actitudes. Por eso, hermano, yo quiero que hoy se vaya de este lugar pensando en eso, que no solo se trata de ti, sino que se trata también de otros. No solo me hago mal a mí, sino que también hago mal a otros, a los que están cerca, pero también a los que están lejos. No te hablo a ti para que simplemente reflexiones en lo que acabas de escuchar. Eso es insuficiente. Te hablo para que te examines y me examine en qué estoy fallando, en qué mi vida sí está dando testimonio del Señor y en qué no está dando testimonio del Señor. Si de verdad lo que yo digo está siendo respaldado con mis hechos. Eso es un argumento para defender la verdad e invitar a otros a venir también a la verdad. Te hablo a ti como conocedor de la verdad para que te arrepientas, para que nos arrepintamos y reconozcamos que no estamos haciendo las cosas bien. Ustedes se quedaron con un mensaje que el pastor Jaime predicó, ¿cierto? Las patas cojas. Esto es andar cojo. Esto es andar cojo, hermanos. Para que te arrepientas y para que renuncies al pecado. Para que dejes de escuchar otros mensajes que solo conocen parcialmente y solo escuches a la verdad. Para que dejes de escuchar al Dios de las mentiras y escuches la palabra de Dios y la sigas. Te hablo a ti para que hagas cambios, no solo para que te vayas a la casa con un lindo mensaje, sino que para que tú tomes una decisión hoy de los cambios que tienes que hacer. Porque si dices que has conocido a Cristo y hay mentira en tu corazón, solo tú te engañas, porque Dios no está contigo. Dios está con aquellos que permanecen en la verdad. Y nosotros debemos procurar fidelidad a la verdad. Nosotros debemos procurar fidelidad a Cristo y a no pecar intencionadamente.
sino que, como decíamos en el devocional, a mantenernos en santidad. Porque no solo se trata de nosotros, sino que se trata de otros. Porque mi fe es pública y no debo vivirla en privada, porque hay otros que me deben imitar. Así que no solo basta, aunque mirar a Jesús es suficiente, no quiero que me entiendan mal, pero también otros deben mirarnos a nosotros. Porque si la sociedad está como está, porque no hay buenos referentes, no hay buenos modelos, y el mensaje que se transmite a través de las redes sociales es una mentira, y la gente se queda con la mentira y vive la mentira. Ellos necesitan escuchar la verdad y dejar de escuchar al Dios de las mentiras. Porque sí nos podemos morir, porque Dios no nos ha dicho que nada podemos hacer. Sí podemos hacer, pero muchas de esas cosas que podemos hacer, lo debemos hacer en la fe, en lo correcto, en lo justo, en lo verdadero. Sí podemos morir y no pretendamos ser iguales a Dios, porque no lo somos. Si estás en la verdad, como decía el título de este mensaje, quédate ahí. Si estás en la verdad, quédate ahí. Pero si no, ven y comprométete. Te invito a orar. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. No hay nada que podamos ocultar. Nada, Señor. Absolutamente nada. Eres tú el único que lo conoce todo. Conoces mi vida, conoces cómo realmente estoy delante de ti y cómo estoy delante de los hombres. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque sé que en el corazón de cada uno de nosotros está el procurar vivir la verdad. Pero el mundo nos seduce, el mundo nos engaña, los mensajes nos confunden, nos dejamos engañar. Queremos escucharle a ellos porque probablemente nos conviene, porque realmente me gusta, y te he dejado de escuchar a ti, Señor, cuando tú eres la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser ese ejemplo. De verdad que lo necesitamos.